Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta gloriosa tarde, porque nos das el privilegio de tener un grupo de tus hijos queriendo buscar de ti, queriendo conocer más de ti, buscando, reconociendo que en cada sábado hay una bendición reservada para tus hijos. No queremos finalizar este otro programa sin sentir que tú primero que nada estás en medio nuestro y sobre todo que nos bendices. Permite, Padre, que tú puedas bendecir a los que están por conectarse más luego, que no importa en el momento que se conecten, reciban la misma bendición. Permite que las personas que compartamos también este tema de igual manera puedan recibir la misma bendición. Le queremos seguir pidiendo por José, por Lido Anthony, por la familia de Luis, familia mía, por los hermanos que están afectados de salud y por cada una de las peticiones que de alguna manera no hemos mencionado, pero sabemos que hay necesidad. Manifiéstate como su Dios en este preciso momento y hazle saber que no solo hubo un Dios en Israel que obraba milagros, sino que ese mismo Dios todavía continúa obrando milagros en medio de este su pueblo. Capacítanos, instrúyenos. Permite, Padre, que me puedas guiar para que pueda exponer tu palabra conforme a tu voluntad. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ayúdame a mantenerme siempre bajo un así dice Jehová. Bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, finalmente estamos entrando en el capítulo 7 del libro de Daniel. No sé si se dieron la oportunidad de leerlo. Vamos a estar tomando unos cuantos sábados profundizando este capítulo que es sumamente importante para nosotros hoy. Cabe señalar que tengo que tocar puntos históricos para que podamos entender lo que representa las visiones que vamos a estar discutiendo y cómo la historia únicamente reafirma que nuestro Dios está al control del pasado, del presente y del futuro. Y alabado sea Dios, porque ese es el Dios que tú y yo le servimos, que tiene una línea trazada y nos dice a nosotros si nos mantenemos fieles a Él, cuál será nuestro fin. Y hay de aquellos que no son fieles al Señor, que dice cuál va a ser el final de su historia, del resultado de las decisiones que nosotros tomemos hoy. Ahora, el capítulo 7, está escrito durante el primer año que fue el gobierno del rey Belsasar de Babilonia. Ya sé que nosotros estudiamos Belsasar, nos habíamos quedado cuando los medos y los persas habían conquistado a Babilonia, pero el capítulo 7
fue un evento que sucedió durante el reinado de Belsasar. Cuando ustedes leen Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y es en esta introducción que nos da Daniel, se nos presentan 3 símbolos proféticos, los cuales vamos a estar analizando a continuación para que podamos tener y darle un firme fundamento a la comprensión de esta profecía. Necesitamos desglosar lo que significan los 4 vientos, el gran mal y las cuatro grandes bestias. Si podemos darles la definición, la interpretación a esto, cuando comencemos a leer, cuando Daniel comienza a explicarla, podemos entenderla. Entonces vamos a comenzar con los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa los 4 vientos del cielo que estaba diciendo él? Y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué significa los 4 vientos? Así dentro de lo que ustedes han conocido. Pueden que there's no wrong answers. Estamos estudiando. ¿A ustedes qué podrían significar los 4 vientos? I think it when the 4 winds are the 4 corners of the earth. Okay. I don't remember perfect, but I think that's what it is. Ok, so Sebi está diciendo que los 4 vientos puede ser que se refiera a los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Pero interesante, aquí estaban diciendo que dice, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y me puse a buscar, porque pensaba lo mismo que Sebi, y me gustaría que en este estudio tengan siempre ustedes cerca a su mano la Biblia, sumamente importante. Quiero que tengan lápiz y papel, porque ciertas cosas que le vamos a estar dando significado, me gustaría que las escribieran, que anotaran, porque se van a estar repitiendo en los próximos capítulos, y cuando estudiemos Apocalipsis, ya necesitamos conocer el significado de estas cosas, porque una vez logremos darle definición ahora, se nos va a ayudar a entender más adelante. En el libro de Jeremiah, chapter 51, capítulo 51, y solo voy a leer 2 versículos que pienso que van a ser, it's going to be relevant to what we're studying, va a ser relevante a lo que estamos estudiando. Jeremías 51, versículo 1 y el 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. So dice que el Señor ha levantado un viento destructor contra Babilonia y los moradores que se levantan. Y el versículo 11 dice, limpiar las saetas, embrazar los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media contra Babilonia en su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y la venganza de su templo. En otras palabras, el versículo dice que estos 4 vientos combatían en el gran mar. Se trata de vientos bélicos, de guerras y de destrucción que estaban por suceder. Otra profecía presenta a los medos, que fue la que acabamos de leer, como un viento destructor que fue levantado por Dios contra Babilonia. Era que Dios iba a permitir que ellos vinieran a ¿qué? A entrar y a destruir a esa nación. Pero también en el libro de Apocalipsis nos presenta a los vientos de la destrucción que Dios es su misericordia, retiene por un tiempo. Y esto está en Apocalipsis, que aquí viene lo que estaba diciendo nuestra hermana Sebi, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7.
Versículo 1 al 3 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esos son los 4 puntos cardinales, que es lo que estaba diciendo Sebi, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Estos 4 vientos son 4 combates, guerras que estaban por desatarse. Y se lo voy a ir más profundizando cuando estemos estudiando las 4 bestias, que eran las 4 luchas que estaban por también suceder. Ahora, lo otro que tenemos que definir es qué significa el gran mal, porque dice la visión de Daniel, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos, que estaban los combates, las luchas que estaban por suceder, vientos del cielo, combatían en el gran mal. ¿Qué significa en el gran mal? ¿Qué significa mal en la Biblia? Lo habíamos dicho hace unas semanas atrás. Muy bien, me lo escribieron aquí. Pueblos, muchedumbre, naciones, lenguas. Eso está en Apocalipsis 17:15. A veces usamos la expresión un mal de gente, porque hay muchas personas. Es como decir un lugar que esté poblado. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. En Isaías 17:2 y 13, dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruidos como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bravido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como un ruido de muchas aguas. Cuando la Biblia habla de aguas, de un gran mar, significa un lugar poblado, donde haya muchas personas. Y por último, las 4 bestias grandes. En Daniel 7, versículos 16 y 17, dice, el ángel explica a Daniel. Daniel había tenido la visión y no la entendía. Y el ángel del Señor les revela a Daniel lo que significaba lo que acababa de ver. Y aquí estamos leyendo, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Aquí no es porque la iglesia adventista decidió de que las 4 bestias significaban, representaban un reino, un imperio, sino que Dios mismo, con su ángel, reveló que eso era lo que significaba. Un rey representa su reino o un imperio. Y es por eso que los 4 reyes representan sus respectivos reinos. Tal como le explican el ángel en el versículo 23 de Daniel 7, que dice, la 4ª bestia será el 4º reino en la tierra. Estas 4 bestias son salvajes, carnívoras. Así son los 4 reinos o imperios que se iban a levantar. Las dictaduras a veces se confunden con los dictadores. Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Resumiendo, podemos decir acerca de esta introducción que nos estaba dando Daniel, que iban a haber 4 combates entre los pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y como consecuencia de estas guerras, surgirían 4 diferentes reinos crueles de entre estos pueblos. Eso era lo que estaba queriendo decir Daniel en esta introducción, que iban a haber ciertas guerras, ciertos combates entre pueblos, muchedumbres y lenguas, y que como consecuencia se iban a levantar 4 reinos poderosos. Y de ellos vamos entonces a estudiar la primera bestia, que ya habíamos dicho que bestia significaba que un reino. ¿Cuál iba a ser ese primer reino que vio Daniel? Y dice Daniel 7, versículo 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando
hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Primera pregunta que les quiero hacer, y sé que ya muchos de ustedes saben, es ¿quién representa esa primera bestia que le fue presentada a Daniel en esta visión? Babilonia. Babilonia. Muy bien. Acuérdense algo interesante, y yo quiero que ustedes comiencen a analizar y comiencen a pensar. Sabemos que en el capítulo 2 de Daniel, cuando estudiamos, Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? De la estatua. Y la estatua tenía diferentes metales. Y Dios les reveló a Daniel el sueño y el significado de los metales. Y ahora estamos viendo que Daniel tiene una visión. Y en esa visión, Dios no le enseña metales. A Daniel no le enseña una estatua. Les revela en esa visión unas bestias. Y quiero que sepan que no es por casualidad, pero en el orden de representación de los metales, iban a ser en el orden que iban a ser representadas estas bestias. En otras palabras, Dios le estaba confirmando a Daniel lo que estaba por suceder en el futuro, de una manera asombrosa. Y eso es lo que vamos a estar desglosando de cómo fue esa visión y cómo se ha cumplido al pie de la visión que Daniel tuvo. Entonces aquí vemos que el león es prácticamente es reconocido como el rey de los animales, el rey de la selva, ¿verdad? Pero de la misma manera, el águila es considerada el rey entre las aves. Y Dios escoge estos símbolos para describirnos la majestuosidad de este primer reino o imperio que se iba a levantar. Y la Biblia misma identifica a Babilonia como el león y el águila. Eso lo pueden ver en Jeremías 4:7 o Jeremías 50:17. Pues Babilonia fue el más majestuoso de entre los 4 reinos que existieron. Además, encabeza la secuencia de las 4 bestias, pues fue el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Recuerden que en Génesis 10, del 8 al 10, es por eso que fue también presentado como el primero de la secuencia de los reinos de las profecías básicas que nosotros ya discutimos en Daniel capítulo 2, donde fue presentado como la cabeza de oro de la imagen de los metales. Tal como Babilonia era representado como el metal más valioso de entre los metales de la imagen, ahora también es representada como el más majestuoso de entre las bestias. Realmente, Babilonia, mi querido hermano, estaba muy relacionada con los leones. Recuerden que Daniel fue echado en el foso de ¿qué? De los leones. Eso estaba en Daniel 6, que lo estudiamos la semana pasada. Y en la majestuosa entrada principal de Babilonia, si ustedes buscan en Google o en los libros de historia y buscan cómo era la entrada de Babilonia, la famosa puerta de Ishtar, se describe que habían 120 leones pintados en esa puerta. Los arqueólogos han descubierto eso y han presentado las imágenes. Me puse a mirarla y era sorprendente cómo la ciudad de Babilonia prácticamente Dios la estaba identificando. Ahora, en la misma dice que las alas iban a ser arrancadas. ¿Qué significado iba a tener que las alas que tenía este león iban a ser arrancadas? ¿Algunos de ustedes saben eso? ¿Qué significado tenía que las alas iban a ser arrancadas? ¿Qué? Dice aquí que algunos intérpretes bíblicos dicen de que el hecho que dice que sus alas fueron arrancadas
y se puso sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, significa que el imperio de Babilonia se volvió débil y perdió su valor en su última fase, perdiendo la fuerza, la velocidad del león y del águila. Y he aquí los versículos que apoyan esa interpretación. Eso está en Jeremías 50:43 y segunda de Samuel 17:10. Pero hay otra interpretación que me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes. Porque nosotros tenemos que recordar que el rey Nabucodonosor perdió la razón por un periodo de 7 años, ¿verdad? Había perdido su estado mental, viviendo, comiendo hierba como un buey en el campo. Su corazón de hombre fue cambiado al corazón de una ¿qué? De una bestia. ¿Se acuerdan? Y en ese periodo que nosotros habíamos estudiado, dice que su pelo creció como plumas de águilas. Al cabo de 7 años, reconoció que el Altísimo Dios tenía el dominio sobre los reinos de los hombres. Entonces le fue devuelta la razón. Eso estaba en Daniel 4:16, 33 y 34 y Daniel 5:21. Y dice que el rey Nabucodonosor de Babilonia se volvió a poner enhiestro sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado nuevamente corazón de hombre y sus alas de águilas fueron arrancadas. O sea, su cabello fue cortado porque su pelo había crecido como ¿qué? Como plumas de águila. Fue cortado, recuperando un aspecto digno y presentables. Estas dos interpretaciones no se contradicen una con la otra, pueden ser prácticamente complementarias, presentando dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, la debilidad de Babilonia en su fase final antes de su caída, y a la vez el maravilloso testimonio de la conversión del rey Nabucodonosor. De paso, se ha dicho que le tengo que decir que las alas de águila son además un símbolo en la Biblia de la protección divina, si no lo sabían. Eso está en Éxodo 19:4 y Apocalipsis 12:6 y 14. Y yo, en otras palabras, Babilonia tuvo esa protección divina mientras Nabucodonosor, siervo de Dios, quien había recibido el reino de mano de Dios, vivía y reinaba, estuvo bajo la protección divina. Pero una vez muerto Nabucodonosor, Babilonia fue gobernada por los reyes impíos y alejados de Dios, perdieron la protección divina, cayendo finalmente. Y de ahí, mis queridos hermanos, yo puedo decir que las alas fueron arrancadas. Ahora, miremos la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel, que dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Mis queridos hermanos, el oso con las 3 costillas en su boca representa ¿a quién? ¿Qué imperio? Medos, Persia. Los medos y los persas. Y prácticamente Babilonia fue conquistada por los medos y persas, que eran considerados crueles, rapaces. El oso atacó y venció al león, en otras palabras. Pero un dato curioso, cuando leí ese versículo 5 del capítulo 7 de Daniel, dice que se alzaba un costado más que del otro. ¿Tendría eso algún significado? Para que se pudiera identificar con los medos y los persas. Y me puse a buscar en los datos históricos. Y es sorprendente que dice que el hecho de que el oso se alzara de un costado más que del otro, se hace alusión al detalle de la alianza que hubo entre los medos y los persas. Tal como la imagen de los metales de Daniel 2, que los medos y persas eran representados por los 2 brazos de plata, que representaba que iban a haber 2 imperios.
Pero en la visión, Dios añade el detalle de que una parte de la alianza iba a ser más poderosa y pisaba más fuerte que la otra. Y en la misma historia nos cuenta que los persas eran más poderosos en la alianza. Los medos perdieron con el tiempo la importancia y el reino es conocido más adelante tan solo como Persia y no los medos y los persias. Eso es lo que estaba diciendo Dios, que ese oso tenía el costado más adelante porque entre los medos y los persas iban a dominar a los medos. Pero también nos da otro detalle, las 3 costillas entre sus dientes. ¿Qué significado tenían esas 3 costillas? Puse también ahí a buscar y dice que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y que la bestia devoraba mucha carne. Nos da a entender que entre sus guerras de expansión conquistó a 3 reinos. Y fue exactamente lo que ocurrió cuando me puse a buscarlo en los libros de historia. Los medos y los persas no conquistaron solamente a Babilonia, sino también conquistaron a Lidia y a Egipto. Y ahí estaban lo que significaban esas 3 costillas entre sus dientes, que era que iban a estar conquistando a otras 3 naciones. ¿Ok? Estoy solo resumiendo porque en la semana que viene vamos a profundizar en cada uno de esos aspectos, pero solo quiero que a modo, solo entendamos lo que significaban cada cosa. ¿Qué significaba la tercera bestia? Dice Daniel 7:6, dice, después de esto, después de la segunda bestia, miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Mis queridos hermanos, ¿qué imperio derrotó a los medos y los persas? Grecia. Grecia. Entonces, por ende, la historia ya a nosotros es más fácil entender esto porque la historia nos dice quién dominó al otro, pero la Biblia nos da detalles de cómo iba a ser ese imperio. Medo-Persa fue conquistado por los griegos. El leopardo prácticamente atacó y venció al oso. ¿Qué significado tienen las 4 alas del ave del leopardo? Mis queridos hermanos, el leopardo es considerado el animal más veloz que existe. El concepto de la rapidez es reforzado por el hecho de que este tercer reino tiene 4 alas de aves en sus espaldas. Mis queridos hermanos, Dios quiere darle a entender las características de este imperio. Los historiadores, de hecho, cuando se ponen a leer, a estudiar esto, dice que las conquistas de Alejandro Magno son un hecho histórico sin precedentes. A la velocidad que este hombre conquistó, no lo hizo otro imperio. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Ellos dicen que derrotó a Darío. A Darío era el rey del imperio medo y persa. Alejandro siguió combatiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. Acerca de Alejandro Magno y sus veloces conquistas, dijo un historiador, dijo, era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo la ventaja de las campañas de invierno, el valor de la persecución llevada hasta lo sumo. Marchar divididos, pelear unidos. Su ejército iba generalmente en 2 divisiones, una de las cuales llevaba la impedimenta, mientras que su propia división viajaba con pocas cargas y la velocidad de su movimiento era extraordinaria. Se dice que se atribuía su éxito militar al hecho de que él nunca postergaba nada. Lo que se proponía, lo hacía. Y fue el imperio que se avanzó más rápido. Ahora, vamos a hablar un poquito de la 4ª bestia. Les quiero profundizar un poquito hoy, un poquito más. Ya hemos dicho que las bestias significan reino. ¿Cuál fue el imperio que derrotó entonces a los griegos en la historia?
A ver, ¿cuál es el último reino que conquistó a los griegos? Que viene siendo Roma. la pierna. Roma. Muy bien. Y se dice aquí en la historia, dice que a causa de una tremenda borrachera que se dio a Alejandro Magno, se enfermó con una fiebre fatal. Probablemente se piensa que fue sífilis. Y en su lecho de muerte no nombró a ningún sucesor, a alguien que se hiciera a cargo de su reino, porque murió a temprana edad. Antígono intentó vigorosamente formar un imperio unido en el año 301 a.C. Se dio la batalla de Ipso que puso fin a este intento. Le siguieron 22 años sangrientos hasta que finalmente el reino de Grecia estaba dividido en 4 generales principales. Y fueron divididos entre los 4 generales: Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Casandro se quedó con Macedonia, Lisimaco con Tracia en la parte de Asia, Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia, y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Eso fue lo de Grecia. Pero entonces viene Daniel 7:7 y dice: después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Como dijo mi hermano, Grecia fue conquistada por los romanos. La bestia terrible, espantosa, atacó y venció a Leopardo. Ahora, estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia ahora romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó a Galia, a España, a Macedonia, a Grecia y a Siria. Tenía el completo dominio de todo el Mediterráneo. El hecho de que la bestia terrible y espantosa tenga unos dientes grandes de hierro nos relaciona inmediatamente la simbología con las piernas de hierro que representaron el Imperio Romano en la imagen de los metales de Daniel capítulo 2 que estudiamos. Además, decía acerca de esta bestia, dice: he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies. Eso está en Daniel 7:7. Dice que Roma recibía casi la misma descripción idéntica en el sueño de la secuencia de los metales, cuando decía: el cuarto reino sería fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Mis queridos hermanos, el sueño del rey Nabucodonosor y la visión de Daniel estamos hablando de los mismos eventos, en el mismo orden que fueron presentados. Cuando Daniel escribió esta visión, no pudo encontrar en el reino animal una bestia que sea tan cruel para representar al Imperio Romano. Fue por eso que la llamó simplemente una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, porque no había una bestia que pudiera, un animal que pudiera representarla. Pero Juan sí encontró una bestia que la representaba perfectamente a esta bestia romana. Juan mismo vivió durante ese imperio cruel, y en el libro de Apocalipsis él la llamó el dragón, escogiendo en su nombre el nombre de una bestia que no es de entre los animales del campo que Dios creó, sino una bestia sobrenatural, que no es de este mundo, identificándola y relacionándola directamente con el diablo, siendo este un ser sobrenatural y no de este mundo, que también recibe el nombre de dragón. Porque a Satanás, cuando la Biblia se habla de dragón, se está hablando ¿de quién? De Satanás. Ahora, Dios nos presenta a esta bestia terrible, espantosa, con 10 cuernos nuevamente en una visión,
en el libro de Juan, en el libro que Juan escribió en Apocalipsis 12, al inicio de este capítulo se nos presenta una mujer pura que estaba encinta, ¿verdad? Recordemos que una mujer en la profecía habíamos dicho que es el símbolo de una iglesia, religión o el pueblo de Dios. Se trata del pueblo judío que estaba simbólicamente encinta, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba a punto de nacer. Estoy tratando de describir lo que dice Apocalipsis 12. El texto dice, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 10 cuernos. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 2:4. El rey romano Herodes intentó asesinar al niño Jesús recién nacido. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a que mataran a quienes, todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo había adquirido de los magos. Gracias a la intervención, mi querido hermano, del ángel de Dios, María y José huyeron con Jesús. El niño sobrevivió. 3 décadas más tarde, el dragón, el diablo, mediante la bestia romana, logró finalmente su objetivo, asesinando a Cristo en la cruz del Calvario. Para llevarlo a cabo, utilizó a los gobernadores del Imperio Romano sobre Judea y Galilea, Herodes Antipas y Poncio Pilato. Pero, alabado sea Dios, Jesús resucitó y fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero cuando dice, y ella, la mujer encinta, el pueblo judío, dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para sus tronos. El hijo varón aquí mencionado, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesucristo. En este imperio cruel que mató a Cristo y persiguió a los seguidores, se manifestó el diablo con más énfasis. Es por eso que ese poder es llamado por Juan el dragón, porque tiene que ver todo lo relacionado con Satanás y cómo este imperio se dejó utilizar más por Satanás para tratar de destruir a Jesucristo. ¿Qué representaban los 10 cuernos? Daniel 7 y 8 dice, he aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba a sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para esto yo voy a sacar un tema del capítulo 7, nada más para profundizar esto, pero a modo de repaso por ahora para que comenzamos a entender, la bestia romana tenía 10 cuernos. Son parte íntegra de ellas. Los 10 cuernos romanos, al igual que el cuerno pequeño que surgió entre ellos, pero a la vez los 10 cuernos, como estaba hablando del cuerno pequeño, surgen después en la segunda fase, tal como le explica, y dice, y los 10 cuernos significa de que aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel capítulo 7 nos da una descripción similar a los que nos presentó en la imagen de metales del capítulo 2 de Daniel, donde Roma fue representado por las piernas de hierro, que sufrieron también una transformación en una fase u otra, pues fueron mezclados en una fase final con barro en los pies y en los dedos de la imagen. El hierro de Roma continúa hasta el fin, pero subdividida
en sus 10 dedos de la imagen y mezclado con barro, tal como le explicó Daniel diciendo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con el barro. Ahora, en este último metal de la imagen, de metales que continúan hasta el fin de la historia humana, cuando el retorno de Cristo, representado por la caída de la piedra desmenuzada, es destrozada, estamos hablando que las tribus bárbaras son los 10 cuernos de la bestia, de los pies y de los hierros de barro, que van a estar hasta el día de hoy. Dice, fueron las tribus bárbaras que hicieron caer el imperio romano, subdividiendo su territorio en 10 reinos romanos. A partir del siglo II, las tribus bárbaras empezaron a movilizarse en la frontera del imperio, ya que en el siglo IV construyeron una grave amenaza, pues en el año 410 saquearon la ciudad de Roma y en el siglo siguiente unos pueblos asiáticos se lanzó contra Roma. Invasiones y reinos bárbaros. Al ser hallados los godos y el centro los vándalos y los bárbaros, prácticamente el reino de Roma fue subdividido entre 10, los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los suesos, los vígodos, los burgonios, los ostrólogos, los herólogos y los vándalos. De estos 10 subdivisiones, 3 fueron destruidos. Las 7 tribus bárbaras que no fueron destruidas se convirtieron con los siglos en países europeos en la actualidad. Y las 3 tribus destruidas las vamos a analizar más adelante, pero vale la pena adelantar que aunque conquistaron al imperio romano, asentándose en el territorio, nunca desearon ser parte de la bestia romana. Y eso lo vamos a ver en unos temas más adelante que les voy a estar explicando eso. Pero hubo algo interesante que en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, estuve mirando en esa misma visión hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fueron ardientes. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mis queridos hermanos, en esta visión de Daniel, ¿qué significa que el juez se sentó y los libros fueron abiertos? ¿Qué ustedes piensan que significa que el juez se sentó y los libros fueron abiertos? A ver. ¿Significa eso para nosotros algo? El juicio. El juicio. Que el juicio había comenzado. Interesante. De paso, se ha dicho que Dios es una persona como lo revela el texto y no un ser invisible. Ahora, el juicio ha comenzado. Y nosotros sabemos que ya el juicio tiene fecha de comienzo, comenzó en 1844, que más luego vamos a estudiar eso. Pero también en la visión, cuando leemos el versículo 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuál iba a ser el resultado final de la cuarta bestia? Que es la que representa que iba a
a subsistir hasta el tiempo de fin. Dice, después del juicio celestial, la cuarta y última de las bestias, la terrible y espantosa bestia romana que habíamos hablado, identificada por Juan como el dragón, que incluye los 10 cuernos, el cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas, fue muerta y entregada al fuego para ser quemada. Tal como en la imagen de metales de Daniel capítulo 2, que cuando la piedra fue desmenuzada, ¿sobre qué reino cayó? Sobre Roma, sobre los pies, ¿verdad? Y fue desmenuzada. También Apocalipsis nos menciona en el momento cuando esta bestia es arrojada al final al fuego. Daniel 7:12 dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. A las 3 bestias anteriores se había quitado su dominio, pero su vida había sido prolongada por cierto tiempo, pues Babilonia fue absorbida por los medos de los persas fue absorbida por Grecia y Grecia fue absorbida por Roma. Pero Roma, mis queridos hermanos, la bestia romana, el dragón con 10 cuernos y el cuerno pequeño, no es absorbida por el reino eterno de Dios que le sucede, sino que Roma es destruida, desmenuzada y quemada en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no viene e implanta su reino sobre Roma, Jesús la destruye. Y en otras palabras, lo que Jesús hace es crear el planeta de nuevo perfecto. Ahora, ¿quién sería el último en recibir el reino final? ¿Quién se iba a establecer en el último reino? Después de la destrucción de los reinos terrenales, mis queridos hermanos, la mirada de Daniel es elevada nuevamente al cielo. Él se pega a mirar al cielo, hacia arriba. Y él ve que finalmente, mis queridos hermanos, Jesús recibe el reino eterno. Dice lo siguiente, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Si se miran en los estudios que hemos hecho de la historia de la redención, que hablamos sobre la coronación de Jesús, esta era la visión que Daniel estuvo, que va a haber un momento donde Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda nación, tribu y lengua, y aún el enemigo, tiene que reconocer que Jesús es su Señor. Y aquí estaba viendo él esa coronación. Tal como decía Daniel 2, 44 al 45, donde encontramos prácticamente la misma explicación, terminología acerca del fin de los reinos terrenales y el inicio del reino eterno de Dios. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que fue Alejandro Magno, que fue el que conquistó el reino más rápido, el de Grecia, y hacer una comparación con Jesús. Presten atención. Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, tras una tremenda borrachera que le dije que le causó una fiebre fatal, posiblemente sífilis, y murió. Alejandro Magno, yo les dije que él había conquistado el mundo entero con despreciable arrogancia, reclamó para sí los honores divinos, pero finalmente perdió su alma en sus vicios que no podía dominar. Alejandro Magno, le dije que no nombró ningún sucesor. Ahora, en el libro Historia del Mundo, escribí esta cita, dice, heridas y privaciones habían minado su robustez. Una embriaguez lo produjo una fiebre fatal que le causó la muerte en el palacio de Nabucodonosor
a los 33 años. Él permitió que una vida de lujuria, de bebidas alcohólicas, terminaran su carrera a tan temprana edad. Ahora, Marcos 8:36, Jesús preguntó, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesucristo también murió a la edad de 33 años. ¿Sabían eso? Pero Jesús no tuvo ningún vicio, sino por amor al mundo, entregó su vida voluntariamente por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tuviéramos vida eterna. Mis queridos hermanos, Jesús pudo haber huido antes que los soldados lo apresen en el Monte de los Olivos, pero no lo hizo. Jesús murió por ti y murió por mí. Al igual que Alejandro Magno, Jesús también conquistó el mundo, pero no los territorios físicos mediante la violencia, sino que Jesús conquistó los corazones de aquellos que creyeron en él, para ser salvos mediante su amor y su misericordia. Jesús sí nombró los sucesores de su reino. Alejandro Magno no, porque Jesús nombró a aquellos, y se trata de aquellos que creen y confiamos en él, de aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios y que estamos esperando un reino eterno, que es el que sigue por venir. Y nosotros somos los sucesores que Jesús ha dejado. Daniel, capítulo 7, versículos 18, 22, 26 y 27 dicen lo siguiente. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez y les quitará su dominio a la bestia romana, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Mis queridos hermanos, yo deseo tener parte de ese reino eterno, heredero de Dios. La pregunta en esta tarde es, ¿tú lo anhelas? ¿Estás dispuesto a tener parte en lo que el Señor ha dejado para nosotros? Queridos hermanos, la historia ha estado revelando que Dios tiene el control de lo que está por suceder. Quiero no seguir indagando porque quiero profundizar en esto del capítulo 7, más detalle la semana que viene, pero sí quiero sacarle estos minutitos que me queden para algo que estuve leyendo para compartir con ustedes. En Lucas 14:33 dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Hay cosas en la vida que no admiten un casi. Como bien lo dijo alguien, casi dulce es insípido, casi caliente es tibio, casi sano es enfermo, casi cristiano es mundano, y casi salvo, casi, pero no totalmente salvos. Significa no ser casi, sino totalmente perdidos, dijo la sierva de Dios. La veracidad de estas palabras la ilustra bien este escritor, Mr. Mayer,
Uno de los autores cristianos que me gusta leer mucho dice, cuenta él, que en un momento de su vida se dio cuenta de que su ministerio estaba muriéndose y que su vida espiritual carecía de poder. Se puso a orar al respecto, pero él dice que no notó ningún cambio. Y se preguntaba por qué. ¿Cómo es que le estoy sirviendo a Dios y no siento su dirección? ¿Cómo es que le sirvo a Dios y no siento su poder? ¿Cómo es que le sirvo a Dios y no puedo obrar en la vida cambios de otras personas? Y se dio cuenta, él cuenta, que el Señor le estaba pidiendo que le entregara todas las llaves de su corazón. Eso es lo que él cuenta. Dios quería que él le diera todas las llaves de su corazón, pero que él estaba reservándose una llave. Todas se las dio a Dios, excepto una. Y era precisamente esa llavecita la que mantenía a Jesús fuera de su vida. Los resultados de esa entrega incompleta, cuenta Meyer, eran evidentes en la falta de poder en su ministerio. Y en una vida carente, él no podía sentir el gozo y la paz a su plenitud. Él cuenta, el relato de Meyer experimentó una gran lucha porque él no quería entregarle esa llavecita, pero al fin, con un tremendo esfuerzo, le entregó al Señor la última llave. A partir de ese momento, él cuenta, su vida contó con un nuevo poder y pudo conducir a muchas personas a los pies del Salvador. ¿Cuándo fue, mis queridos hermanos, que se produjo la transformación? Pues después que Meyer le entregó al Señor la última llave, que llegó a ser un poderoso predicador del Evangelio de Jesucristo. Tan poderoso, mi querido, que de él llegó a decir Charles Spurgeon, Meyer predica como si hubiera visto a Dios cara a cara. ¿Tiene el Señor acceso libre a cada espacio de tu vida, mis queridos hermanos? ¿O todavía hay algún cuarto con un letrero que le dice al Señor privado? Do not come in. No entres. En este rincón no. Todo lo demás sí, pero en este no. Dicho en otra manera, le hemos entregado el manojo de llave completo a Dios, o todavía hemos reservado la última llave que da acceso a un rincón oculto en nuestras vidas o a nuestro pasado. Solamente, mis queridos hermanos, tú puedes responder a esa pregunta. Pero una cosa es cierta y lo que quiero decirle en esta tarde. En la vida hay cosas que no se admiten un casi. Y una de ellas es nuestra entrega al Señor. O somos de Él totalmente o no lo somos absolutamente. Es lo que Jesús dice en nuestro versículo que le leí. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Es por eso que en esta tarde te quiero invitar a que le digamos, Señor Jesús, en este momento quiero entregarte la última llave, la que te da pleno acceso a cada espacio de mi vida. Entra en mi corazón y desaloja de él todo lo que deshonra a tu santo nombre. No quiero reservarte nada, porque en la cruz tú lo entregaste todo por mí. Querido hermano, si en esta tarde eres tú el que quiere entregarle esa última llave a Jesús, es por ti que quiero orar. Porque va a ser de la única manera en que todas las cosas que hacemos cobrarán sentido.
Va a ser entre la única manera en que te darás cuenta que ahora el Señor puede obrar en tu vida. Puedes notar el cambio en tu vida y dejar que sea Dios el que dirija tu vida para siempre. Queridos hermanos, con esto voy a culminar el tema en esta tarde. Voy a tener una palabra de oración y quiero hablar la semana que viene con la ayuda de Dios. Vamos a seguir en el capítulo 7, pero voy a dedicar a que estudiemos lo que es el reino del diablo. Todo lo que conlleva el reino de Satanás explicado en el libro de Daniel capítulo 7. Y cómo nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado de no quedarnos viviendo en el reino del enemigo. Vamos a orar. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde porque nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra. Nos ha estado dando de pasito una introducción al capítulo 7 de cosas, conceptos que necesitamos tener conocimiento para poder entonces profundizar y entender tu palabra. Espero, Padre, que de alguna manera en esta tarde, en los hermanos oyentes, pudiéramos entender estos conceptos básicos. Pero lo esencial que quería que se llevaran es que no podemos reservarnos ninguna llave. El casi cristiano se perderá. Tú estás requiriendo una entrega absoluta. En esta tarde tú nos quieres recordar a cada uno de que hemos escuchado este programa. Si estamos dispuestos a entregarlo todo por ti. Ojalá, Padre, que el sentir de cada uno de nosotros sea: we want to surrender everything. Queremos entregarnos absolutamente a ti, rendirnos. No queremos reservar ninguna llave. Ten tú el control absoluto de nuestra vida, porque entendemos que en tus manos podremos ser salvos. Bendícenos hoy y siempre. Danos salud para que podamos conectarnos la semana que viene y podamos continuar siendo bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. Maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Les espero ver la próxima semana.